Descubre el secreto devastador de Isaías que nunca te dijeron y cambia tu vida ahora. La pequeña aldea de San Antonio guardaba un secreto tan oscuro que su eco resonaría a través de las generaciones. Los ancianos contaban historias de Isaías, un joven que había desaparecido una noche de luna llena, cuando el aire se tornó espeso y la tierra susurró su nombre. La atmósfera estaba cargada de misterio y temor, las sombras parecían cobrar vida propia, como si se burlaran de su ausencia. Muchos aseguraban haberlo visto en el bosque, sus ojos brillando con un fulgor sobrenatural, como si el mismo diablo lo hubiera reclamado. Las madres advertían a sus hijos que no se acercaran al claro donde, según decían, se escuchaban risas inquietantes y ecos lejanos. La verdad detrás de su desaparición no era solo un mito, sino una serie de eventos escalofriantes que culminarían en la revelación de un macabro pacto. Una fría brisa recorrió el pueblo, rompiendo el silencio, y un escalofrío se apoderó de los corazones de sus habitantes. Aquellos que cruzaron el bosque en la búsqueda de Isaías nunca volvieron. Las leyendas hablaban de luces danzantes, de susurros que seducían a los incautos, llevando sus almas a un destino irreversible. Sin embargo, había algo más. Mientras el pueblo temía y conocía la leyenda, un viejo diario perteneciente a Isaías, encontrado días después de su desaparición, contenía un mensaje críptico. Las páginas estaban desgastadas, manchadas con lo que parecía ser su sangre, pero su contenido era aún más perturbador. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Tras el aviso interrumpido, la atmósfera se cargó nuevamente de inquietud. Los corazones latían con más fuerza y la incertidumbre se apoderaba de cada mente. ¿Qué secretos guardaba aquel diario? Se decía que revelaba el terrible destino de Isaías, pero también la razón detrás de su sacrificio. Las sombras en el bosque parecían moverse cada vez más cerca, y el eco de una risa lejana resonaba en la distancia. ¿Sobreviviría alguien para desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El miedo en la pequeña aldea se palpaba en cada rincón. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes, oscureciendo el brillo de la luna. Los susurros se esparcieron como polvo en el viento, y los aldeanos murmuraban en las esquinas sobre el diario que había aparecido, el mismo que ahora reposaba sobre la mesa en la casa de Rosa, la guardiana del saber antiguo del pueblo. Rosa, una mujer de cabello canoso y ojos que parecían conocer todos los secretos del universo, sostenía el diario con manos temblorosas. La luz de la vela parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Se le había encomendado la tarea de descifrar las palabras crípticas de Isaías, y el peso de aquella responsabilidad la oprimía. Es hora de descubrir la verdad, murmuró para sí misma, abriendo el diario con delicadeza. Las páginas crujieron al ser movidas, como si el propio Isaías estuviera despertando de un profundo sueño. Las palabras, manchadas y casi borrosas, parecían vibrar en el aire, llamando a su atención. Estoy atrapado, decía la primera línea, y su corazón se detuvo un momento. Isaías escribía sobre un lugar, un claro en el bosque, donde las sombras movían sus hilos y los ecos eran más que simples sonidos. Hablar de renacer y sacrificio hacía temblar a Rosa. ¿Qué había hecho el joven, y por qué había tenido que rendir su vida a cambio de algo tan oscuro? Mientras leía, su mente empezaba a vagar más allá de las palabras. La imagen de Isaías con su sonrisa encantadora y su risa contagiante invadía sus recuerdos. Aquella noche de luna llena, cuando desapareció, la aldea había perdido a un hijo. Pero ahora,
Al leer esas frases encerradas con desesperación, ella comprendía que la pérdida era más profunda de lo que parecía. De repente, un ruido rompió el silencio. Un golpe sordo vino del exterior. Rosa se sobresaltó y cerró el diario con un fuerte latido en su pecho. ¿Era el viento o algo más? Con cautela, se acercó a la ventana, y una sombra pasó rápidamente por el frente de su casa. Conteniendo la respiración, se asomó, en el claro cercano, una luz temblorosa comenzó a danzar, y su corazón latió con fuerza. Los murmullos de la aldea le habían advertido de esta luz, esos faros engañosos que atraían a los desprevenidos. Sin embargo, una parte de ella sentía una irremediable atracción hacia aquella hazaña luminosa y era como si la voz de Isaías susurrara su nombre en su mente. Rosa, ven, asegúrate de que no se repita sin pensarlo dos veces, se lanzó a la noche. El aire era pesado, cargado de una secreta energía que la hacía temblar. El claro la llamaba, y a medida que se adentraba más en el bosque, la risa distante que había escuchado en su infancia se volvía más intensa, más viva. Pero esta vez no era solo un eco, era un canto de sirena que prometía revelaciones asombrosas y un encuentro con el pasado. Poco sabía Rosa que las sombras que la rodeaban tenían sus propios planes. Lo que podría descubrir allí, en el corazón del bosque, nunca podría ser deshecho. Cuando llegó al claro, la luz la cegó momentáneamente. Pero al recobrar la visión, se encontró rodeada por figuras encapuchadas que la observaban, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí?, preguntó, la voz temblorosa, el miedo corriendo por sus venas. La respuesta que recibiese esa noche cambiaría el destino de todos en San Antonio para siempre. El silencio era abrumador, y el aire estaba cargado de anticipación. Ahías había hecho un pacto, pero ¿estaría Rosa dispuesta a hacer lo mismo? Las figuras encapuchadas no respondieron de inmediato. El silencio se sentía pesado, como si cada uno de ellos estuviese midiendo la importancia de aquella revelación que se avecinaba. Rosa sintió como el frío le recorría la espalda, su mente batía con mil preguntas. Cuando Isaías habló de sacrificio, uno de los encapuchados rompió el silencio, su voz grave reverberaba como un eco lejano. No solo se refería a su vida. Era algo más que eso. Otra figura, más alta, se acercó un paso hacia ella, dejando entrever destellos de una capa de un color oscuro y profundo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sacrificio? Rosa sintió que su corazón estallaba en su pecho. Él, solo era un niño. ¿Por qué iba a sacrificar algo? Dímelo. Las figuras intercambiaron miradas, sus ojos brillaban con una intensa claridad, como si compartieran un secreto aún más oscuro. Los pactos no son sencillos, Rosa. Cada deseo tiene su precio. Pero con el tiempo, se vuelve más que un costo, se transforma en una carga. Ella no comprendía del todo. Todo se parecía a un caos de sombras y murmullos, pero le resonaba algo en esa advertencia. ¿Qué le pasó a Isaías?, exigió, con voz temblorosa y un miedo profundo que amenazaba con desbordarse. Él despertó fuerzas que no podía controlar. Lo que creyó ser un simple acuerdo, se convirtió en una condena. Ahora, tú debes decidir si seguirás su camino o romperás este ciclo, dijo la figura central, su rostro aún cubierto, pero la sombra de sus palabras le pegó a Rosa como un puñetazo, un sudor frío le recorrió la frente. ¿Ciclo? ¿Romper? Todo se sentía como un juego aterrador, como si cada palabra se entrelazara en un destino inescapable. ¿Podría salvar a alguien que ya no estaba? Sin dejar que el pánico la invadiera, Rosa sintió un fuego arder dentro de ella. Recordó la risa de Isaías, su entusiasmo y su luz. ¿Cómo puedo ayudarte, Isaías? Te traeré de vuelta. No puedo dejar que su sacrificio sea en vano. Las figuras se movieron, formando un círculo alrededor de ella, la energía en el aire cambió. Lo que propones no será fácil.
Deberás enfrentar tus propios miedos y descubrir la verdad detrás del pacto de Isaías. Puedes arriesgarte a perderte a ti misma en el proceso. La idea de perderse la aterraba, pero también le ardía la esperanza. No tengo miedo, dijo, más firme de lo que se sentía en realidad. Ese era su propósito. Si había alguna posibilidad de restaurar la paz en su aldea, de traer de regreso a Isaías, lo haría. Entonces, acepta lo que vendrá. Aquí, en este claro, comenzarás el viaje para desafiar la oscuridad. Pero cuida tus deseos, Rosa. La luz puede brillar, pero también puede consumir. Mientras las sombras la rodeaban, sintió que algo cambiaba en el aire. Una velada conectar la unía a su pasado. Se dio cuenta de que el diario, las advertencias, incluso la luz del claro, no eran casualidades. Todo había estado preparándose para este momento. En ese instante, una brisa intensa sopló a través del claro, y una imagen apareció en su mente, una visión del sacrificio de Isaías, de un ritual inacabado, un grito desesperado por ayuda. La verdad que nunca imaginó. «¿Pero qué precio tendré que pagar?», susurró, consciente de que el destino de la aldea ahora estaba intrínsecamente ligado a ella. Y mientras esas preguntas resonaban en su mente, un cruel silencio se cernió nuevamente, presagiando el horror que se avecinaba. Las sombras jamás se habían sentido tan amenazadoras. Rosa temió que, a pesar de su valentía, el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Las figuras encapuchadas, aún desconocidas, cambiaron sutilmente de posición y fue entonces cuando Rosa notó que una de ellas sujetaba el diario de Isaías. El mismo que había desatado todo este tormento. El mismo que contenía las respuestas en su interior. ¿Estás lista, Rosa? El susurro flotó en el aire. La verdad está a punto de revelarse. ¿Y tú, qué sacrificio estarías dispuesta a hacer por amor? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Rosa miró fijamente el diario, la portada desgastada le resultaba familiar, como un eco del pasado al que había estado huyendo. Las figuras encapuchadas esperaban, sus sombras danzando bajo la luz tenue que iluminaba el claro. «Esto pertenece a Isaías», dijo Rosa, dando un paso hacia adelante. Con cada palabra, sentía que se encendía una chispa dentro de ella. «¿Qué más pueden decirme sobre él? Necesito saber qué hizo». La figura alta la observó, su mirada intensa afilando cada silencio. «El conocimiento que buscas no se entrega fácilmente. Debes estar dispuesta a ver lo que no deseas ver». Las manos de Rosa estaban temblando mientras extendía la mano para tomar el diario. Una energía cruda recorría su cuerpo, como si el claro mismo palpitara con cada latido de su corazón. Al abrir el libro, las páginas crujieron, liberando un olor a viejo, a historia guardada y secretos. Mientras leía, una sensación de mareo le envolvió. Las palabras fluían con descripciones de ritos y pactos antiguos, de fuerzas que tejían destinies en la penumbra. Rosa sintió que ahogaba un grito, porque en esos renglones reconoció la desesperación de Isaías, su lucha por ser comprendido en un mundo donde la oscuridad siempre parecía más fuerte. «Escucha», susurró la figura de la capa oscura, acercándose. «Cada frase que lees te acerca a la verdad, pero también puede abrir puertas que quizás desees mantener cerradas». Las visiones comenzaron a asaltarla. Recuerdos de Isaías llorando, su rostro empañado por el miedo, pero también por el sería algo con determinación. «No puedo decepcionarte, hermano», murmuraba en sus recuerdos, como un eco lejano. Ella podía sentir su angustia, la presión del peso que había llevado sobre sus hombros desde el momento en que decidió tomar el camino del sacrificio. «¿Por qué tomaste esa decisión?». «Solo eras un niño», lloró Rosa, su voz resonando entre las sombras. «Nunca debiste pasar por tanto dolor. Fuerzas que no comprendes circulan a tu alrededor», explicó una figura, su voz resonando profunda y grave.
Isaías hizo un trato, y ahora tú debes decidir si seguir ese mismo camino o encontrar uno diferente. En un instante, el clima cambió drásticamente. Un viento helado sopló a través del claro, las sombras comenzaron a retorcerse y cobrar vida. ¿Qué está sucediendo? Rosa gritó. El diario tembló en sus manos, y las palabras se elevaron del papel, dibujando figuras en el aire. Con cada letra, se revelaban visiones del pasado, el rostro de Isaías ensombreciéndose mientras una criatura oscura emergía de un abismo. No puedo permitir que vuelvas a salir, él gritaba, y cada eco parecía romperle el alma a Rosa, desgarrándola en su incertidumbre. ¿Es esto lo que debo enfrentar? Su voz era una súplica. ¿Es esto lo que el sacrificio realmente significa? Tu decisión se acerca. El tiempo se agota y la oscuridad acecha, dijo la figura encapuchada, su tono una mezcla de advertencia y urgencia. Las sombras se avanzaron, y hasta la luz del claro pareció desvanecerse por un instante. Recuerda, cada deseo, cada elección, tiene un precio. A medida que el ritmo de su corazón se aceleraba, Rosa comprendió que la próxima elección podría decidir el destino no solo de ella, sino de todo lo que amaba. Tengo que hacer esto por ti, Isaías, murmuró, y con una nueva resolución en su mirada, cerró el diario. Al hacerlo, el círculo de figuras a su alrededor pareció encogerse, como si también ellas estuvieran a la expectativa. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, una explosión de oscuridad se desató frente a ella, una sombra abrumadora que la atravesó y la hizo retroceder. No te alejes de tu destino, Rosa, gritaron las figuras al unísono. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, Rosa se dio cuenta de que la advertencia era real. Algo terrible estaba preparado para liberarse. Un último grito de Isaías resonó en su mente, un eco desgarrador que la empujaba a la acción. ¿Estás lista para el sacrificio? La oscuridad ha llegado por ti, la advertencia reverberó, y antes de que Rosa pudiera actuar, el claro se puso en penumbra, dejándola rodeada por un vacío aterrador, y así, se encontró cara a cara con su destino. Podría enfrentarlo, o sería consumida por lo que ya había perdido. Rosa respiró profundamente, tratando de asimilar la oscuridad que la rodeaba. El aire se había vuelto pesado, como si el mismo claro la estuviera aplastando con sus secretos. Las sombras chisporroteaban a su alrededor, susurrando palabras que no podía entender, pero que la llenaban de un terror visceral. ¿Dónde estás, Isaías?, gritó, su voz resonando en la oscuridad, un eco solitario que parecía rebotar y perderse. El diario en su mano ahora vibraba con una energía inquietante. Las páginas volaron abiertas, mostrando imágenes que ella no podía controlar. Una figura se proyectó frente a ella, el rostro de Isaías claramente visible aunque distorsionado por el miedo. Él no era el niño que ella recordaba, lleno de sueños, sino un joven marcado por el sufrimiento. Rosa, ayúdame, decía, su voz entrecortada, y el espacio que lo separaba parecía encogerse. Isaías. Rosa extendió la mano hacia él, pero solo encontró aire. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y las figuras encapuchadas comenzaron a moverse, acercándose lentamente, como si esperaran su decisión. Las sombras no tienen piedad, murmulló una de ellas, acercándose. Sus ojos brillaban con un brillo inquietante. ¿Eres capaz de hacer lo que se necesita para liberar su alma, o te dejarás caer en la misma trampa que él? No puedo permitir que esto suceda. Rosa se sintió impulsada, pero el miedo la paralizaba. Cada fibra de su ser le gritaba que debía actuar, que había algo que debía descubrir. Pero, ¿a qué costo? Un viento repentino arrastró las hojas del diario, revelando una página que estaba llena de símbolos arcanos que ardían con una luz tenue. Este es el sacrificio que Isaías realizó, explicó la figura en voz baja, pero su precio fue demasiado alto. Rosa logró concentrarse en las palabras, viendo cómo seguían el trazo de su propia historia. ¿De qué se trata esto?, preguntó,
sintiendo que cada palabra era un paso más hacia un abismo de incertidumbre. Isaías, dime qué debo hacer. Las figuras se quedaron en silencio, y la voz de Isaías se oyó nuevamente, una súplica desgarradora. El pacto que hice, no debería haberlo hecho. Rosa, las cosas que se desatan son más oscuras de lo que imaginas. Debes elegir un camino, pero ten cuidado, porque hay fuerzas que te desean atrapada. ¿Qué opciones tengo? La desesperación comenzó a tomar el control. ¿Qué hago para ayudarte? Todo tiene un precio, hermana. Si decides liberarme, algo valioso será tuyo, dijo Isaías, su mirada fija en ella. Pero si eliges bien, quizás puedas salvarte a ti misma. Y al final, toda esta oscuridad se desvanecerá sin pensarlo más. Rosa miró a su alrededor. La oscuridad se había transformado en algo casi tangible, un enemigo listo para absorberla. Te buscaré, Isaías. No dejaré que la sombra te consuma. De repente, una risa siniestra llenó el claro. ¿Realmente crees que puedes escapar del destino, Rosa? Tus elecciones son la raíz de esta oscuridad. Las figuras comenzaron a reír, un sonido frío y aterrador que resonó en su mente. Las sombras danzaban, envolviendo todo en su giro descontrolado, y en un instante, Rosa sintió que el claro se desvanecía, cada segundo parecía un año, y cuando estaba a punto de caer en la oscuridad absoluta, se aferró al diario, cerrando los ojos en un intento de resistir. Las palabras de Isaías llenaron su mente, un murmullo constante que parecía fluir de las páginas. Debes decidir, Rosa. Ellos quieren que elijas con miedo, pero el amor tiene un poder que las sombras no pueden comprender. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Mientras las sombras la tragaban, un nuevo impulso tomó lugar en su pecho. Debía encontrar la respuesta, no solo para Isaías, sino para ella misma. La decisión estaba a punto de hacerse. Pero esperando justo en la frontera de su mente, una revelación se nubó en su corazón. No solo de oscuridad vive la luz, gritó en medio del caos, y con eso, la oscuridad titubeó por un momento, como si hubiera recibido un golpe mortal. Rosa se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba, y en medio de todo, algo profundo dentro de ella despertaba. Pero el verdadero costo de su búsqueda estaba a punto de revelarse, y la respuesta no era lo que esperaba. Las sombras se agitaron, creciente su movimiento en un torbellino de oscuridad ansiosa. ¿Podrás enfrentar la verdad oculta detrás de la oscuridad? El tiempo se agota. Resonó un eco. Y antes de que pudiera formular la pregunta que quemaba su corazón, el vacío se cerró a su alrededor, llevándola hacia un nuevo destino lleno de revelaciones. Rosa se encontró en un espacio completamente distinto al claro, como si el aire hubiera sido arrancado de su alrededor. La oscuridad seguía presente, pero ahora había destellos de luz surcando el cielo, un espectáculo aterrador y magnífico. Esa claridad traía consigo imágenes del pasado, visiones de momentos que había compartido con Isaías, pero distorsionados, como si una marea de sombras las estuviera contaminando. ¿Qué está pasando?, se preguntó, temblando mientras observaba los recuerdos. Las risas de las figuras se desvanecieron, reemplazadas por un silencio abrumador que la arrastraba hacia el fondo de su memoria. En su mano, el diario ahora emanaba un suave brillo, guiándola a un rincón del espacio donde las sombras comenzaron a ceder. Con cada paso, las imágenes se volvían más vívidas. Podía ver a un Isaías más joven, riendo, con una sonrisa deslumbrante. Pero a medida que se acercaba, la risa se tornó en sollozos, hasta convertirse en gritos de dolor. Isaías, exclamó, llevando ambas manos al corazón. Necesitaba comprender lo que había ocurrido. Los gritos se intensificaron, reverberando en su mente. Rosa, no puedo seguir así. Ella podía sentir su angustia. Esa fusión de miedo y desesperación caló en su ser, haciéndola sentir como si él estuviera justo enfrente, atrapado en una red de pesadilla. El diario temblaba aún más en su mano,
y sus páginas comenzaron a pasar rápidamente, cada símbolo ardiendo más intensamente que el anterior. Rosa sintió que el poder en sus manos podía cambiar algo, podía revivir la esperanza que había creído perdida, pero también podía arrastrarla a la misma oscuridad que consumía a Isaías. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por la verdad?, resonó una voz detrás de ella, clara y fría. Era la figura encapuchada que había aparecido antes, su rostro oculto en la penumbra, como un predicador de lo prohibido. Las sombras tienen hambre, y tu corazón tiene un anhelo voraz por conocer. Quiero salvarlo, declaró Rosa, su voz llena de valentía. No dejaré que esto se convierta en una maldición familiar. La figura rió suavemente, pero su risa sonaba como el crujir de hojas secas. Entonces, acepta el riesgo, aceptarás lo que ahora ignoras. La verdad de Isaías, hay cosas que una hermana no debería conocer. Rosa frunció los labios. No podía dar marcha atrás, la única opción era avanzar. Estoy lista, respondió, su voz firme. Los símbolos en el diario empezaron a brillar con más fuerza, llenando la oscuridad con un fulgor que hacía que las sombras retrocedieran. Sin embargo, la luz también sacudió recuerdos que parecían haber permanecido ocultos, noches vigilando a Isaías, escuchando sus secretos, y las conversaciones sobre aquel pacto oscuro que nunca había comprendido del todo. De repente, se dio cuenta. El pacto fue contigo, Isaías. Su corazón se detuvo ante la revelación, luchando entre el horror y el amor que sentía por su hermano. Las sombras comenzaron a convulsionarse con más intensidad, y Rosa sintió una presión asfixiante. Lo hiciste por nosotros, por protegerme, susurró, como si hablar en voz alta pudiera romper la burbuja de silencio que las rodeaba. Rosa, la voz de Isaías resonó en el aire como un eco lejano, llena de tristeza pero también de amor. Lo hice porque creí que era la única manera de mantenernos juntos. Pero el precio, hermana, era demasiado. Rosa se dio cuenta de que cada respuesta traía consigo más preguntas. Esa verdad podría liberarlo, pero también podría destruirla a ella. ¿Qué debo hacer?, suplicó, desesperada por encontrar una salida. Encontrarás la manera, gritó Isaías, su voz resonando, cada palabra un golpe en su corazón. Pero ten cuidado, ellos vendrán por ti. La luz que traes es poderosa, pero también la oscuridad que has de enfrentar. Las sombras arremetieron contra ella, y Rosa sintió el dolor en su pecho. No, no me llevarás. Y golpeó el diario contra el suelo, liberando una onda de energía que iluminó todo a su alrededor. Cuando la luz se desvaneció, un grito ensordecedor se escuchó, el eco de lo que había despertado. Las figuras en la penumbra se agitaron de furia. Haz tu elección, Rosa. No podrás ocultarte por siempre, resonó el eco amenazante. Una vez más, la oscuridad comenzaba a rodearla, pero esta vez la frente de Rosa estaba en alto, preparada para enfrentar cualquier cosa que viniera. Porque su historia aún no había terminado. Un nuevo camino se abría ante ella, y cada paso que diera podría llevarla más cerca de Isaías o sumergirla en otra trampa sin fin, y entonces, todo se oscureció de nuevo. ¿En quién te convertirás, Rosa? ¿El reloj de arena se está agotando? ¿Lo notarás a tiempo? La risa resonó, mezclándose con el viento mientras las puertas de lo desconocido se abrían una vez más. La oscuridad se cerró sobre Rosa como una manta pesada, una opresión fría que la envolvía por completo. Cada respiración que tomaba parecía un eco en el vacío, y la sensación de pérdida se apoderaba de su ser. Pero en medio de ese abismo, algo dentro de ella comenzó a arder. La luz del diario había tocado un rincón de su alma que la desesperanza nunca había podido alcanzar. ¿Dónde estoy?, murmuró, insegura de la respuesta. Su voz apenas era un susurro en la tormenta de sus pensamientos. Trató de enfocar su mente, de recordar las palabras de Isaías, el eco doloroso de su advertencia reverberando en su interior. Ten cuidado, ellos vendrán por ti.
Un destello brilló a su izquierda, y se dio la vuelta. Allí, la figura encapuchada se alzaba, más cercana que antes, su presencia era como un claro en la oscuridad. Pero a la vez era aterradora, como una tormenta a punto de estallar. Rosa sintió que su corazón latía como un tambor, marcando cada segundo en su contra. Pensaste que podrías ignorar la verdad, dijo la figura, su voz resonando con un eco casi hipnótico. Cada decisión, cada sacrificio de tu hermano te ha traído aquí. La verdad es un arma, Rosa. Y tú eres la portadora. ¿Por qué me dices esto? Dímelo todo, exclamó, presa de un impulso irrefrenable. Sus piernas temblaban, pero su determinación ardía. Tenía que conocer la realidad. La figura inclinó la cabeza, como si pesara sus palabras antes de hablar. El pacto fue diseñado para mantener a su familia unida, pero no sin consecuencias. Tu hermano trató de romper las cadenas que lo ataban a sus promesas, pero en esta lucha, algo oscuro le tomó su lugar. No. No puede ser. Las palabras luchaban por salir de su boca mientras la imagen de Isaías, atrapado y sufriendo, se dibujaba en su mente. Sus manos temblaban y el diario palpitaba en su interior, como si viviera su propio tormento. Los antiguos espíritus que absorben el dolor y la desesperación han visto en él su próximo sacrificio. Y su presencia, Rosa, se advierte en ti. Ellos están enfocados en ti ahora. Rosa sintió el aire volverse denso, y el pánico la envolvió mientras se preguntaba qué se había desencadenado. ¿Qué debo hacer para detenerlo? Es un juego de sombras, querida. La figura se movió, la gravedad de su ser pareciendo atraer la luz hacia sí. Tienes que enfrentarte a lo que guardas dentro, a lo que estás dispuesta a sacrificar. El verdadero enemigo no es aquel que te acecha, sino las sombras que habitan en tu corazón. La verdad caló hondo en Rosa. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su propia felicidad para salvar a Isaías? Sus recuerdos se entrelazaban con su amor por él y las sombras que lo acechaban. Haré lo que sea necesario, proclamó, su voz resonando en el vacío. Entonces, la figura dejó caer la capucha, revelando un rostro enigmático, maduro, que emanaba una tristeza profunda. A veces el sacrificio que más duele no es el que se entrega, sino el que se retiene. Si decides liberarlo, asegúrate de que tu corazón sea lo suficientemente fuerte para soportar la verdad. Un temblor recorrió su cuerpo. Las sombras en el suelo comenzaron a alzarse como tentáculos, queriendo apresar su ser. Pero había una nueva determinación en su mirada. Con un movimiento decidido, levantó el diario, y las páginas comenzaron a brillar con una intensidad asombrosa. Isaías, gritó con toda su fuerza, sintiendo que el poder de su amor se entrelazaba con el sacrificio que estaba dispuesto a hacer. La luz se tornó un torrente, y el aire vibró con energía. La figura retrocedió, sintiendo el incremento del poder en Rosa. La batalla apenas comienza. Puedes estar a punto de perderlo o de encontrarlo para siempre. El suelo temblaba como si el universo estuviera a punto de estallar. Rosa sintió que todo giraba a su alrededor, y la frontera entre luz y sombra se desdibujaba. Entonces, una visión la sorprendió: Isaías, su rostro lleno de dolor, su forma atrapada entre los mundos, lo que él había sacrificado clamando por su salvación. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Rosa?, replicó la voz de su hermano desde las profundidades de la tormenta. La elección es solo tuya. Un nuevo despertar la envolvió. La sombra se alzó, pero la luz en su corazón era más brillante que cualquier oscuridad. Y mientras avanzaba, supo que la verdad estaba a solo un paso de ella. Un giro de viento la golpeó, y en la lejanía, un eco amenazante articuló: el tiempo se agota, y no hay vuelta atrás. Pero un sacrificio irreparable cambiará los destinos de todos. El destino de Isaías y el suyo propio pendían en la balanza. Rosa había cruzado un umbral que no podría regresar, y la pesadez del futuro la aguardaba con un misterio aún más profundo.
Rosa sintió que el aire se encogía a su alrededor, como si el universo estuviera observando su próximo movimiento. En su mente, las preguntas se agolpaban, una más aterradora que la anterior. ¿Qué le había pasado a Isaías? ¿Qué sacrificio había hecho que ahora amenazaba con sepultarlos a ambos en la oscuridad? Con el diario aún en mano, la luz seguía brillando, envolviéndola en una promesa de esperanza que contrastaba agudamente con la sombra que se acumulaba a sus pies. De repente, sintió una sacudida, como si algo tirara de ella desde el fondo del abismo. El suelo temblaba con un ritmo errático, y cada pulso parecía resonar en su pecho, arrastrando su corazón entre el miedo y la ira. Un susurro melancólico emergió de las sombras, un canto de cautela y advertencia que le estremeció. Rosa. Una voz familiar, quebrada, que hizo que su corazón se detuviera. No te acerques a ellos, Isaías, gritó de nuevo, su voz luchando por atravesar la bruma del terror. En ese instante, recordó cada momento que habían compartido, cada promesa hecha. Un fuego nuevo se encendió en ella, impulsándola a avanzar, a atravesar el velo de tristeza que la rodeaba. De repente, una distorsión del paisaje tomó forma ante sus ojos. Imágenes crudas empezaron a brotar del suelo, recuerdos de su hermano atrapado entre luces y sombras. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, atrapado en un limbo que desgarraba su esencia. Rosa sintió un nudo en la garganta, un sudor frío recorriendo su espalda. Debes enfrentar la verdad, resonó la voz del encapuchado, la figura ahora más tenue, su rostro volviendo a desdibujarse como un eco en la niebla. Las decisiones que él tomó no fueron solo por él, son un reflejo de los secretos que ocultas. Con cada palabra, las sombras comenzaron a alzar sus brazos, buscando apresarla. Rosa, sintiendo que toda la fuerza del universo se concentraba en su interior, apretó el diario aún más fuerte. Las páginas comenzaron a vibrar, dejando escapar una luz brillante que ahuyentó brevemente la oscuridad. Pero esta lucha no era solo contra las sombras, era una batalla interna. No puedo perderlo, no puedo, murmuró, sintiéndose desgarrada entre el amor y la desesperanza. Se giró una vez más hacia la figura. ¿Cuál es la verdad que él guardó? ¿Qué debo saber? Los sacrificios siempre tienen un costo, respondió la figura, su voz ahora más tenue y quebrada. Isaías eligió un camino para liberarte, pensando que podría evitar que compartiera su destino. Pero ha creado un hilo que entrelaza sus almas, un cordón que lo ata a la oscuridad. Rosa comprendió que esa cuerda no era solo un lazo. Era un estigma, una carga que a la vez los unía y separaba. Y aunque el amor podía rescatarlos, también podía destruirlos si no era manejado con cuidado. Su determinación creció, intensificándose como un fuego avivador. Si él está atrapado, entonces yo también. No puedo alejarme. Mientras se adentraba aún más en esta verdad, la oscuridad giró y retorció con furia alrededor de ella. Un viento helado la atravesó, y la figura encapuchada pareció desvanecerse con un susurro. Recuerda, cada sacrificio es un eco del alma. Las sombras la envolvieron por completo, y en un instante, Rosa se encontró de pie en una habitación extraña, llena de objetos familiares, eco de su infancia. Pero algo no estaba bien, cada cosa aquí estaba distorsionada y desvanecida. A su izquierda, una sombra cobraba forma, la silueta de Isaías. Rosa murmuró, su voz frágil y llena de tristeza. ¿Por qué has venido aquí? El corazón de Rosa latía con furia mientras luchaba por cruzar esa distancia. Estoy aquí para salvarte, Isaías. No me dejes, por favor. Pero una sombra oscura surgió de entre ellos, dando su nombre, trae con ello la promesa de un destino inminente. El sacrificio que debes ofrecer es más grande de lo que imaginas. Rosa sintió que el mundo daba un vuelco. Las notas de su amor se entrelazaban con la desesperación de un futuro condenado. Y entonces, un grito inhumano resonó a su alrededor, desvaneciendo la línea entre la esperanza y la desesperación, y así,
en medio del laberinto de recuerdos y sombras, la pregunta pendía, como un sutil eco entre ellos, ¿hasta dónde llegarías por amor? Rosa retrocedió, el corazón desbocado, al ver la sombra oscura que emergía al lado de Isaías. El aire se volvió denso, una frialdad que penetraba cada rincón de su ser. Estaba claro que algo había cambiado no solo en su hermano, sino en todo este lugar, como si las paredes mismas estuvieran compuestas de los secretos y el dolor que habían cargado durante tanto tiempo. Isaías. No dejes que te atrape, gritó, extendiendo su mano en un intento desesperado por tocarlo, por ayudarlo. Pero la sombra, al parecer, tenía otros planes. Su presencia era una fuerza palpable, y comenzó a envolver a Isaías como una serpiente, adentrándose en su mente, excavando recuerdos que no querían ser liberados. Rosa, no puedes estar aquí, dijo él, su voz temblando como un hilo a punto de romperse. Esto es más peligroso de lo que crees. Lo que él quiere es ¿qué? ¿Qué es lo que quieres, Isaías? Tienes que confiar en mí. Su desesperación la llevó a acercarse más, los recuerdos de su infancia llenando su mente como un torrente. La habitación giró nuevamente, fragmentos de momentos felices contrastaban violentamente con la imagen desoladora del presente. El aroma del café de su madre, las risas en las tardes de verano, ahora eran un eco lejano. Isaías, no somos solo esto, tiene que haber una salida, suplicó ella, rogando con ojos llenos de lágrimas, pero en la mirada de Isaías, se reflejaba una mezcla de miedo y resignación. El sacrificio no solo por mí, sino por, su voz se desvaneció, atrapada entre el dolor y la realidad. De repente, la sombra se abalanzó sobre ellos con una velocidad sobrenatural. Rosa sintió que sus pies se despegaban del suelo, como si la gravedad misma la traicionara. No, gritó, extendiendo su mano, buscando el hilo de conexión que todavía colgaba entre ellos. Rosa. No te acerques. La voz de Isaías se combinó con el eco de la sombra, un grito de advertencia que resonaba en el fondo de su cabeza. Pero su impulso era más fuerte que el temor. En un destello de luz, el diario en sus manos comenzó a brillar intensamente, desencadenando una energía que hizo temblar el suelo. Las páginas se abrieron y una ráfaga de palabras se desbordó, como si las historias y secretos que contenía finalmente quisieran ser leídos. Rosa sintió que cada palabra pronunciaba el sacrificio que Isaías había hecho, su historia enlazada con el destino de ambos, y en su interior una chispa de entendimiento comenzó a arder. Isaías, esto es nuestro, gritó, dándose cuenta de que su amor podía transformar lo que pareciera perdido. Mientras la sombra se retorcía, un eco de visiones se formó, otro sacrificio, voces que murmuran advertencias, un camino que ambos habían seguido por separado pero que, en esencia, estaba entrelazado. Rosa vio momentos cruciales de la vida de Isaías, decisiones que lo habían llevado a este instante, decisiones que lo habían expuesto a esos horrores. Tienes que liberarte, le gritó, sabiendo que ella, de alguna manera, también era parte de aquel sacrificio. Las palabras comenzaron a fluir de su boca, incitadas por una fuerza desconocida. Isaías, nuestro amor es más fuerte que cualquier sombra. Isaías, atrapado en la nebulosa oscuridad, sintió como el calor de sus palabras comenzaba a romper las cadenas invisibles que lo ataban a aquella sombra. Pero antes de que pudiera resistir completamente, la sombra se volvió hacia Rosa, enfocando su maldad en ella. Tu sacrificio será el precio, resonó una voz siniestra. La habitación tembló, el aire se tornó en un vórtice de desesperación y poder oscuro. Rosa sintió que el viento comenzaba a arrastrarla, pero dentro de ella, una luz brilló con más fuerza. Tenía que elegir, entregarse a esa sombra o arriesgarlo todo para salvar a su hermano. No dejaré que te lleve, exclamó mientras el aire se tornaba tóxico a su alrededor, y una decisión crítica comenzó a formarse en su mente, con el corazón hecho trizas y la luz del diario como guía. Rosa se preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Pero, a medida que la sombra se acercaba,
La pregunta flotaba en el aire, desgarradora y feroz, ¿hasta dónde llegarías por amor? ¿Estás dispuesta a enfrentarte a la oscuridad, o te dejarás consumir? El tiempo se detuvo, un silencio podía oírse, como si el universo estuviera esperando su respuesta. Rosa sintió que el tiempo se congelaba a su alrededor, como si todo lo que había vivido la había traído a este instante decisivo. Una cadena de recuerdos fluyó en su mente, desde las risas compartidas con Isaías hasta los momentos de dolor que nunca había podido comprender del todo. Las sombras se retorcían a su alrededor, susurros casi suplicantes que intentaban hundirla en la desesperación. Pero su amor por su hermano la mantenía firme. Isaías, gritó, con la voz llena de una determinación que parecía vibrar en el aire. Necesitaba que él la escuchara, que sintiera su presencia, que saboreara el amor que siempre había compartido con ella. Las sombras, al escuchar su llamado, hicieron una pausa momentánea, como si el mismo eco del amor verdadero pudiera hacer temblar sus raíces malignas. Rosa. No te acerques. La advertencia de Isaías resonó, transgiversada entre gritos de dolor y súplicas de auxilio. Pero para Rosa, cada grito parecía ser un latido de su corazón, guiándola, empujándola. No podía rendirse. No esta vez, se plantó frente a la sombra oscura, que ahora se alzaba como una tormenta imparable, y levantó el diario. Sus páginas, incendiadas por la verdad, comenzaron a brillar con luz propia. No haré ningún sacrificio que no lleve el amor en su esencia, Isaías. Esto no es solo tu destino, es también el mío. Con un gesto resuelto, Rosa lanzó el diario hacia la sombra, cuyas garras malignas intentaron atraparlo. En el instante en que el libro tocó la base de la oscuridad, una explosión de luz desgarró la penumbra. Sus páginas empezaron a volar, cada palabra resonando con la verdad del sacrificio que Isaías había hecho. La sombra tembló. Un grito desgarrador surgió, una mezcla de coraje y pánico que resonaba como una campana en su pecho. No. No puedes hacer esto. Parecía que la sombra intentaba retroceder, pero la luz del diario avivaba el amor que siempre había existido entre ellos. Isaías, gritó de nuevo, llenando su voz con cada recuerdo, cada risa, cada sueño compartido. Eres más que este miedo. No te dejaré caer en la oscuridad. Si caigo, caeremos juntos. Pero el amor siempre encontrará el camino. La luz del diario se intensificó, envolviendo a Rosa en un halo resplandeciente. Las figuras encapuchadas comenzaron a desvanecerse en la lontananza, llevándose consigo las sombras que habían atormentado a Isaías. La oscuridad, al verse enfrentada por un amor tan puro, cedió un poco, mostrando una grieta en su dominio. Rosa. La voz de Isaías resonó más fuerte, como un trueno. Ella pudo ver el brillo en sus ojos a medida que la sombra se retiraba. Él estaba luchando dentro de sí mismo, buscando la manera de romper las cadenas que lo mantenían prisionero. Ojos llenos de amor y dolor se cruzaron. Esto no es solo mi carga. Es nuestra lucha, dijo Isaías con fervor. Rosa asintió, sabiendo que él también estaba dispuesto a dar su vida por el amor que compartirían. Entonces, sintió la energía de la luz fluir a través de ella, un magma ardiente que le decía que podía hacerlo. Caminó hacia Isaías, alzando las manos. Las sombras retrocedían, y su luz se manifestaba en formas de pequeñas criaturas brillantes que parecían cantarle. Por un momento, la oscuridad se escabulló, un disfraz que empezaba a desgarrarse. Isaías, tómame de la mano. Juntos podemos salir de esto. Ella extendió su mano temblorosa, su corazón latiendo con la esperanza. Él dudó un momento, pero entonces, encontró el valor que había perdido. Te necesito, Rosa, gritó, y extendió su mano hacia ella. El instante en que sus manos se unieron, una explosión de luz pura iluminó el claro. Las sombras se dispersaron, y un grito ensordecedor de la oscuridad resonó mientras desaparecía, aplastada por la luz del amor y la verdad.
Era una lucha de amor puro que había vencido a todo lo demás, y en ese momento, las lágrimas de Rosa fluyeron, y se abrazaron con tanta fuerza que la eternidad pareció detenerse. Ya no eran dos almas perdidas en la oscuridad. Eran uno, unidos en su lucha por sanarse y volver a casa. Con el eco de las sombras desvaneciéndose, Rosa y Isaías salieron del claro juntos, dejando atrás un sacrificio que ahora se transformaba en esperanza. La aldea de San Antonio despertaría sin el peso del secreto oscuro, mientras se adentraban en la luz que emergía a su alrededor, el aire se volvió fresco, lleno de vida y promesas. Rosa sonrió a Isaías, y en su mirada, cargada de amor y deseo, se dejó llevar por la certeza de que el sacrificio que habían superado ahora se convertiría en su nueva historia, el ciclo se había roto. Las sombras no ganarían, ese era el final del dolor, y el comienzo de su historia juntos. Suscríbete de inmediato al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este final y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para actuar. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar presentes. Hazlo ya.